Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a este programa Teológicamente Hablando. Gracias por acompañarnos nuevamente. El día de hoy nosotros vamos a hablar o a seguir hablando sobre la historia de la iglesia y estamos sumamente emocionados porque tú nos has acompañado en este viaje que hemos hablado ya del primer periodo y el segundo periodo. El día de hoy queremos saber, Giancarlo, ¿qué tenemos? En el día de hoy vamos a continuar con lo que es el tercer periodo de la iglesia, donde ya cesa definitivamente la persecución con la iglesia. Y pastor, que vamos a iniciar inmediatamente. Sí, realmente este es un periodo que tiene su característica particular o peculiar. Ya no tenemos una iglesia perseguida. Diocleciano es el último emperador, esto cerca del 305 después de Cristo, que abdica el trono, deja el trono, y entonces este tiene 4 generales, pero 2 generales eran predominantes en su poderío militar. Maxencio. Y entonces estos eran tanto Maxencio como Constantino, y al final fueron los dos que libraron la batalla, la guerra para el ejército que venciere. Entonces ese ejército quedaría dando sucesión o continuidad al trono. Y dentro de todo este escenario tenemos una iglesia que de alguna manera llega al trono porque Maxencio representaba la parte pagana que daría continuidad a las ideas de Diocleciano de suprimir el cristianismo, la parte pagana. Sin embargo, Constantino representaba la parte cristiana, la parte más amigable, cívica, más amigable hacia la iglesia, y entonces lo que se decidiría allí no era solamente la continuidad del imperio, sino qué tipo de imperio continuaría gobernando la nación de Roma. Cabe destacar que aunque Constantino no profesaba ser cristiano hasta ya más adelante, sí mantenía una coinonía con los cristianos y los creyentes de esa época. Ya cuando van a la guerra, pues él dice que él vio una señal de una cruz con unas palabras escritas que decían que con esta señal ibas a ganar la guerra, y de ahí en adelante pues es que él comienza a creer más en el cristianismo y llega a convertirse. Ciertamente, lo de Constantino y su conversión nunca estuvo del todo claro, porque incluso él decidió bautizarse, dejar su bautismo hasta el último momento de su vida, porque había una cosmovisión en esa época de que en el bautismo se borraban todos tus pecados. Entonces Constantino quiso esperar hasta el final para que al final se borren sus pecados, todos sus pecados, y él pueda llegar al cielo limpio. Y esto deja en duda la realidad de la conversión de Constantino. Sin embargo, Constantino sí fue amigable hacia la iglesia. Se desconoce a ciencia cierta si esa amabilidad hacia el cristianismo tenía que ver con algún tipo de estrategia política. Sin embargo, en el 312 después de Cristo, tanto Constantino como Maxencio van a librar una batalla, una guerra sobre el río Milvian, lo que es el río Tíber y el puente Milvian. Y entonces, antes de ir a esa guerra en el 312, Constantino tuvo un sueño en el que él vio una señal en el cielo, y esta señal decía Hoc Signus Vinces. Esto es, con esta señal vencerás, o por esta señal vencerás. Y entonces Constantino le puso la cruz, que fue la señal que vio en el cielo, a cada uno de los uniformes de la armadura de sus soldados, a los escudos le puso la cruz, y terminó venciendo sobre esa batalla que se libró sobre el puente Milvian. Y entonces él atribuyó su victoria precisamente a la señal de la cruz. Sí. Sin embargo, como la cruz fue siempre el emblema del cristianismo,
pues entonces eso lo llevó a acercarse más al cristianismo, a los cristianos, a ser benevolente hacia los cristianos, y el cristianismo influyó sobre el gobierno hasta este punto del camino. Ok, pastor, con relación a la historia, ¿qué males trajo la alianza con la iglesia y el Estado? Bien, bueno, para hablar acerca de los bienes y males que trajo esta alianza, debemos entonces de transcurrir el camino de cómo se dio esa alianza entre el gobierno y la iglesia. Y es que en el 313, después que Constantino gana la batalla con Maxencio en el 312, entonces en el 313 él pasa a ser coemperador del Imperio Romano, porque aún no lo han declarado emperador. Y entonces en el 313 él declara su decreto del cese de la persecución contra el cristianismo. Ganó la iglesia. Es su decreto de tolerancia. Fue una victoria para la iglesia porque la iglesia vivió casi 200 o más de 200 años de persecución casi continua. Entonces fue una gran victoria para la iglesia. Sin embargo, prontamente nosotros vemos que Constantino posteriormente comienza a promulgar cosas como en el 324, donde ya él es emperador, y declara a la iglesia como la religión oficial del imperio de Roma, y entonces ya la religión predominante es el cristianismo. Esto llevó entonces a que la iglesia empezara a ejercer cierta influencia sobre el Estado. Hasta este momento la iglesia está influyendo sobre el Estado, a tal punto de que el Estado estaba rigiéndose un poco por lo que decía la iglesia. Por ejemplo, una de las cosas que favoreció esta unión es que los niños se asesinaban para sacrificarlo a los dioses paganos. El infanticidio. El infanticidio. Y sin embargo, el cristianismo enarboló la bandera del valor de la vida humana, y entonces el Estado eliminó el infanticidio. Pero también los esclavos. Un esclavo, sencillamente su amo lo asesinaba, lo mataba por cualquier asunto, hasta por un arranque de ira, de enojo, y no había ningún tipo de penalidad contra esto, porque un esclavo era como un objeto que se compraba en una tienda. Pero se dice que se mataba a ese esclavo y también los demás que estaban en la casa también lo mataban. Sí, un amo podía despertar un día de mal humor y matarlo todito, y matar a todos los esclavos que hubiesen en su casa y sencillamente ser un objeto de su derecho. Era como tener un plato, una vajilla, una cuchara en su casa botarla, y hacer lo que tú desees con ella. Uno también de los beneficios que trajo fue los recursos económicos. Pero también a su vez, también se convirtió en males. Mal. Sin embargo, antes de hablar de esos tipos de males que se introdujeron en la iglesia, es bueno también hablar del hecho de que se trabajaban los 7 días de las semanas, los esclavos no tenían derecho a descansar un solo día, los empleados públicos o privados tampoco tenían derecho a descansar, ni siquiera un día a la semana, debían de trabajar los 7 días de las semanas. Sin embargo, Constantino, viendo que la iglesia observaba el domingo era el día más importante de celebración, de cultos para los cristianos, pues entonces Constantino declaró el domingo como día feriado, un día en el que no se laboraba, día no laborable. Incluso los tribunales se cerraban los días de domingo y solo se podían abrir los tribunales domingo si se iban a liberar algún esclavo o algunos esclavos dejarse en libertad. Fueron cosas que trajeron bienes sobre la sociedad de manera general. No solo esto, sino que los estudios también. Los estudios se abrieron no solo para los grandes, los ricos, los millonarios y los letrados, sino que las personas ya podían empezar a tener cierto acceso hacia la educación. Es un dato que nos ofrece Justo L. González en su libro Pensamiento de la Historia Cristiana. Y otras cosas. Hay algo que me llama la atención. Cuando uno lee
sobre este periodo, realmente cuando yo lo estaba leyendo a mí me dio como un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, imaginemos que eso pasara hoy en día. Por ejemplo, que aquí en República Dominicana predominara totalmente el cristianismo, el que nosotros profesamos. ¿Y qué desventaja hubiera en ese sentido? En el caso de el tercer periodo, había un asunto con la lealtad al emperador. Ya todo el mundo era cristiano, aunque realmente no profesara el cristianismo. Pero se hacía llamar así porque el emperador también lo era. Entonces, había un asunto de realmente quién era y quién no era. Usted podía no serlo, pero se llamaba como tal, y la esencia del evangelio como tal se podía perder. Realmente, como apuntalaba Giancarlo Ortiz, que él hablaba acerca de esos males que empezaron a introducirse en la iglesia, y es que ya la religión que patrocinaba el Estado era la religión cristiana. El emperador era cristiano, así que era como el boom de la moda para ese momento. Y no solo esto, sino que debemos de estar conscientes, y como dije anteriormente, que la fe cristiana y la conversión de Constantino nunca estuvo del todo claro, porque Constantino estuvo rodeado de hombres, de súbditos, de amigos, de aliados que eran muy cercanos a él, que tampoco eran cristianos. Se dice, pastor, que él era más político que realmente que creyente. Sí, bueno, a tal punto que terminaron dirigiendo la iglesia generales, capitanes, mayores, reclutas, personas muy allegados a él, personas muy cercanas a él, líderes muy cercanas a él, terminaron como pastores y obispos en la iglesia. Esto se debe a que ya el gobierno está subsidiando, dando sueldos a los pastores que están dirigiendo la iglesia, y ya estos capitanes, estos generales, estos líderes militares quieren un puesto dentro de esas iglesias para ellos poder percibir un sueldo tan rentable como el que estaba ofreciendo el gobierno y el Estado. Usted sabe que mientras usted habla acerca de esto, a mí me llama la atención porque hace unos años atrás escuché sobre un proyecto de ley en el que los creyentes querían que se aboliera el concordato que había en República Dominicana con la Iglesia Católica para incluir pues las demás iglesias. Pero eso tiene todo un engranaje que a nosotros como creyentes muchas veces no lo entendemos. Pero nos van a dar del gobierno, nos va a subsidiar las iglesias que queremos hacer y todo eso, pero también el gobierno va a mandar más dentro de la iglesia. Si bien es cierto que nosotros tenemos que cumplir las leyes, ¿verdad? Pero el día que se apruebe una ley que vaya en contra de los principios de nosotros, de lo que dice la Biblia, exactamente, eso también va a ir en contra de lo que nosotros tenemos que hacerlo. Porque ya eso se proclamó, ya hay un acuerdo entre la iglesia evangélica o las demás iglesias y el gobierno, que era lo que pasaba en aquel tiempo, que el tercer periodo de la iglesia, y que a la iglesia realmente no le conviene, porque el evangelio se vuelve como aguado. Ya no hay la esencia del evangelio, se pierde, ya no se cumplen los principios. O sea, el obrero, que como dice la palabra, que el pastor, que el obispo tenía que tener ciertos requisitos. ¿Cómo te me va a decir que un general que llevaba a Constantino tenía esos requisitos? Que habla el apóstol Pablo, por ejemplo. Igual iba a pasar hoy en día si se cumplía con nosotros. Bueno, realmente es lo que tú dices. Es tu perspectiva. Es tu forma de verlo. Pero pensemos por un momento, ¿qué piensa nuestra audiencia acerca de ello? ¿Qué piensa nuestra audiencia acerca de qué sucedería en nuestros días si hubiera una unión entre la iglesia y el Estado? ¿Cómo piensas que sería la iglesia de nuestros días si el Estado solventaría económicamente a la iglesia de nuestros días? Estamos conscientes de que quien da demanda. Exacto. Sin embargo, la audiencia nos pudiera ayudar
diciéndonos en los comentarios cómo ellos piensan que luciría la iglesia de nuestros días si la iglesia sostuviera económicamente a cada iglesia evangélica de la República Dominicana o tal vez del mundo. Ese sería un buen punto en el que la audiencia tal vez nos pueda ayudar, porque estás hablando desde tu perspectiva, desde el lente con el que tú estás viendo esa situación. Yo pudiera hablar desde el lente del cual yo puedo ver esa situación, Giancarlo también, pero la audiencia puede también decirnos desde su propio lente qué piensa. Tal vez alguien en nuestra audiencia pudiera comentar de que si el gobierno subsidiara y sostuviera económicamente la iglesia de nuestros días fuera más espiritual, la iglesia de nuestros días fuera mejor y la iglesia de nuestros días fuera más santa. Y ese es un comentario que sería discordante o opuesto a tu postura respecto a esto. Entonces, sin embargo, en esta iglesia del tercer siglo, nosotros podemos observar que hubieron males que se introdujeron y dentro de estos males entonces tuvo que ver cierta corrupción que llegó al liderazgo de la iglesia. Sin embargo, este no fue el único mal que llegó a la iglesia. Había un problema y es que Roma se caracterizaba por la adoración pagana. Y entonces ahora tenemos una nación que no tiene cuadros, no tiene ídolos, no adora imágenes. Bueno, pastor, eso es algo bueno. Bueno, no sabríamos si bueno o malo en la forma en que se hizo para la nación. Recuerden que la conversión es un asunto de convicción. Entonces, el hecho de que el emperador se convirtiera, entre comillas, exacto, no quiere decir que la nación completa asumiera esa misma convicción. De modo que se estaba obligando a personas que adoraban a dioses en ciertos templos a que renunciaran a esos dioses de manera dictatorial, que abandonaran los templos para cederle esos templos a los cristianos. Y debemos de estar conscientes de que el cristianismo apunta contra ese tipo de tiranía. Pastores, que yo quisiera que toda la nación fuera cristiana. Sí, pero Dios nos llama a que la gente, deseemos que la gente sea cristiana, pero no obligando. Por convicción del corazón, no porque alguien lo imponga. Entonces, esto trajo un desequilibrio en la vida de la gente porque de repente ya no hay que adorar. Muchos empresarios comerciantes dejaron de invertir en Roma, se fueron para sus naciones porque ya no habían templos para adorar a sus dioses y muchas personas en Roma también. Pero eso había que resolverlo. Sin embargo, en el 405, 408, ya nosotros vemos imágenes que son introducidas para adoración. Por ejemplo, la Virgen María se introdujo para sustituir la adoración de Venus y de Diana. Entonces, esto era adoración pagana. Sin embargo, esto trajo una especie de alivio para la vida de mucha gente que vivía de la construcción de imágenes, de la escultura, de la pintura de cuadros y demás. Y entonces esto trajo un alivio para ellos económicamente hablando. Sin embargo, se convirtió en algo que corrompió la vida de la iglesia de esa época. Podemos tocar, pastor, también los puntos doctrinales que se debatieron en ese tiempo. Bueno, podemos hacer mención de 3 grandes debates que se dieron en esa época. ¿Ejemplo? El primer gran debate del que pudiéramos hacer mención es el debate del 325 después de Cristo, donde nosotros nos encontramos con Arrio y con Atanasio. Estas personas tuvieron uno de los enfrentamientos más agresivos, aunque no los más duraderos, pero más agresivos que hubieron en esa época. Arrio era un obispo de una iglesia, pero que tenía una especie de conexión política con el emperador de la época, y entonces... Pero era más con su hijo que directamente que Constantino. Sí, Constancio, el hijo de Constantino, era la relación que había entre ellos. Sin embargo, eso lo llevó de alguna manera a tener alguna relación con el emperador
o benevolencia hacia el emperador. Entonces, frente a este debate, ¿qué debate se dio allí? Bueno, el debate que se da allí es el primer debate que se conoce registrado acerca del tema de la Trinidad. Arrio decía que Dios Padre es eterno y que el Hijo, porque el asunto era más un debate acerca del Hijo y su deidad, el Hijo era inferior al Padre, que no era consustancial con el Padre, que no existía desde la eternidad, sino que el Padre creó el Hijo. Y entonces esto lo hacía menor que el Padre y que por tal razón no había una igualdad en lo que los cristianos llamaban en esa época la Trinidad. Y todo esto entonces despertó un sinnúmero de debate. Atanasio tenía una desventaja y es que para esa época Atanasio era diácono de la iglesia, él no era obispo. Y entonces él tenía voz, pero no tenía voto. Esto significa que él podía apelar en el debate, él podía replicar en el debate, pero él no podía votar a favor o en contra. Y entonces todo esto fue un debate que duró años y entonces posteriormente se muere el obispo de Atanasio y Atanasio pasa a ser obispo, se reúne nueva vez el debate en este sentido en Cartago y entonces... ¿Y los argumentos de Atanasio cuáles eran? El argumento de Atanasio era la igualdad en el seno trinitario. Okay. Que Eran iguales. El Hijo era tan Dios como el Padre y como el Espíritu Santo, y que el Hijo es eterno conjuntamente con el Padre, como dice Isaías capítulo 9, Padre eterno, y si Él es Padre eterno, entonces quiere decir que el Hijo también existe desde la eternidad. Entonces todo esto se dio. Sin embargo, Arrio tenía una influencia política tan fuerte que terminaron desterrando a Atanasio y lo desterraron 5 veces al desierto. Y allí, en un tronco enterrado, en cadenas, quedó Atanasio agonizante. Lo trajeron a Roma 5 veces y no renunció a su postura de la deidad y eternidad del Hijo consustancial con el Padre. Y entonces un amigo de Atanasio terminó diciéndole a Atanasio, por favor renuncia a tu convicción. A tu convicción. Porque ¿acaso no ves que el mundo entero está contra ti? Y Atanasio respondió a esto. Él contra el mundo. El mundo contra Atanasio y Atanasio contra el mundo. Terminó Atanasio muriendo en el 237 después de Cristo y fue después que Atanasio muere que se reconoce la postura de Atanasio como la postura correcta, más apegada a la enseñanza y a la verdad bíblica. Y sería bueno que nuestra audición, ¿verdad que sí? Nuestro auditorio, pues, comentara también acerca de qué piensa sobre la Trinidad. Sobre la Trinidad, realmente, y sobre los argumentos de Arrio y de Atanasio. Vamos a esperar, ¿verdad? Que ellos comenten, que ellos hablen sobre qué piensan sobre la Trinidad. Si los tres son iguales. O si realmente el Hijo es menor. Si hay una diferencia entre ellos. Nos gustaría ver su comentario. Entonces, el segundo punto, pastor, sobre la doctrina, esos debates. Tenemos otro gran debate y tiene que ver con el debate de Pelagio y Agustín de Hipona. Este tercer periodo fue maravilloso, realmente. Bueno, entre males y bienes. Hay un dicho sobre este debate de Pelagio y Agustín de Hipona que algunos dicen que Pelagio chocó contra la roca más fuerte del tercer período de la iglesia. Que era Agustín de Hipona. Creo que si alguien iba a discutir algún tema con alguna persona, la última persona que quisiera tener frente a él sería Agustín de Hipona. Agustín de Hipona es considerada la mente más brillante en la historia de la iglesia hasta nuestros días. Es comparado incluso con el apóstol Pablo y algunos han llegado a decir, algunos exégetas, que Agustín de Hipona incluso tenía una mente más brillante que la mente del apóstol Pablo. Y esto es Agustín de Hipona.
a Pelagio se le ocurrió plantear la postura de que el hombre no hereda su pecado de Adán, sino que cada alma nace y escoge pecar, y de ahí entonces adquiere para sí su propio pecado y su propia culpa. O sea, que no decía, Pelagio decía que nosotros no nacemos con esa naturaleza pecaminosa. El pecado no es una herencia adámica, sino que es algo que cada alma decide escoger para sí mismo desde que nace hasta la continuidad de su vida. Nosotros pudiéramos entender eso en ese tiempo, ¿verdad? Que pasase eso. Pero yo no creo que un creyente de hoy en día que lee la Biblia creyera eso. Bueno, no lo creo. Yo pienso que nuestra audiencia tiene tanto derecho como nosotros a plantear en la comunidad de YouTube, en los comentarios, su propia opinión. De hecho, he dicho abiertamente que yo respeto que cualquier persona de nuestra comunidad se plantee en contra de cualquier postura que yo plantee. Solo que es importante que ante cualquier planteamiento, cada persona pues pueda demostrarlo a través de la escritura y a través de la razón. Por eso somos teológicamente hablando. Amén. Sin embargo, sí, es importante que en este debate, luego entonces nosotros nos encontramos en que en Constantino se realizó un gran concilio donde tenemos a Agustín de Hipona que puede plantear su postura. Agustín de Hipona en el concilio de Constantino puso fin a ese debate, porque Agustín de Hipona planteó entonces que el hombre sí hereda su pecado de Adán. Lo demostró a partir de Romanos capítulo 9 y capítulo 8, y entonces luego entonces él replica de que el hombre no escoge el pecado, es una herencia que llega a sí mismo. En tercer lugar, plantea el hecho de que el hombre no peca porque decide pecar. El hombre peca porque el pecado es parte de su naturaleza pecaminosa. En cuarto lugar, Agustín de Hipona plantea que el hombre no escoge la salvación, sino que es Dios quien escoge a aquel que ha de ser salvo. Y entonces Agustín de Hipona concluye diciendo en que si la salvación es del Señor y Él escoge a aquellos que han de ser salvos, entonces ese salvo por Dios no puede perderse porque la salvación depende de Dios. No depende del hombre. Eso fue lo que planteó Agustín de Hipona y prácticamente allí concluyó el debate y entonces se adoptó la postura de Agustín de Hipona. Ok, pastor. Y con relación al anteriormente se abolió porque en el segundo periodo se veían en los coliseos como los cristianos eran servidos como comida a los leones, pero también los pleitos que habían como de gladiadores, hombres con hombres, y se mataban uno con otro. En el tercer periodo vemos que esto se abolió completamente. Hay un monje llamado Metalaco que mientras dos gladiadores estaban luchando en la arena hasta que uno de los dos muriera, este se arrojó al coliseo, se arrojó a la arena para mediar entre los dos gladiadores que luchaban. Uno de ellos, y no se conoce si intencional o no, se piensa que no fue intencional, le traspasó su espada a Telemeco y entonces tras la muerte de ese sacerdote, impidiendo la lucha de gladiadores, porque era parte de la cosmovisión de los cristianos y de la iglesia de esa época, el valor de la vida humana. Sí. Y a partir de allí entonces se decide eliminar la batalla de gladiadores. Fue parte de los bienes que trajo el cristianismo sobre la ciudad de Roma. Usted mencionaba ahorita que había un tercer debate. Sí.
Háblenos sobre él, pastor. Bueno, el tercer debate es conocido como el debate de la unión hipostática. Tiene que ver con la unión de las dos naturalezas de Cristo. Fue el debate que trajo la declaración del Concilio de Calcedonia. La declaración del Concilio de Calcedonia declara que el Hijo existió en dos naturalezas, pero en una persona. Y que ese ser y persona era consustancial con el Padre. ¿Qué significa todo esto? Bueno, había uno de los debatientes que decía que Cristo realmente no tenía dos naturalezas, sino que habían dos personas. Y esto se convirtió en un gran conflicto, y de allí entonces se desarrolla la doctrina de la unión hipostática y seguida la kenosis, porque algunos decían que lo que se veía en Cristo era realmente Dios poseyendo un cuerpo humano. Esto quiere decir que Dios se vació de su deidad completa, o sea que quien estuvo aquí en la tierra fue un Dios reducido, no un Dios completamente, y se introdujo en un cuerpo humano y tomó posesión de ese cuerpo humano, que no existían esas dos naturalezas como tal, porque Dios no podía tomar para sí una naturaleza humana porque se contaminaba. Pastor. Y de ahí entonces llega la doctrina de la unión hipostática y la kenosis, que plantea que cuando Dios vino aquí a la tierra, Él era completamente Dios. La diferencia es que Él se sujetó, se limitó, se condicionó a la ley física de la materia, y entonces eso es lo que sucedió. No que era menos Dios, sino que estaba condicionado a esas leyes, que Él mismo se condicionó a esas leyes. En segundo lugar, ese cuerpo humano tenía todo lo necesario para tener una naturaleza humana, y esas dos naturalezas convergieron juntas, pero que esas dos naturalezas estaban dominadas por una persona, y esa persona era la persona divina del Hijo de Dios. Y por eso era imposible que Jesús pecara. Él tenía la capacidad de ser impecable, capacidad de no pecar. Porque al final, aunque había una naturaleza humana que podía ser incluso tentada, quien tomaba la decisión era la persona divina del Hijo de Dios. Y entonces todo esto se desarrolla dentro de ese escenario, y de ahí surge la declaración del Concilio de Calcedonia. Por eso es que ellos no podían entenderlo, y muchas veces también en este tiempo que estamos viviendo no lo entienden, porque la mente del ser humano es muy finita para poder entender esa gran deidad de nuestro Señor Jesucristo con el Padre. Así mismo es. Realmente el tema de la Trinidad, específicamente de Jesucristo, porque a veces he escuchado decir que Él era 50% hombre y 50% Dios. O 100% Padre de uno. amado. Y hay que tener mucho cuidado con eso, con esas cosas que uno enseña, porque así como usted bien lo dijo, Él era Dios y también era hombre. No, olvídese de los porcentajes. Hay que olvidarse de eso. Sí, él era... Porque realmente eso ha él era traído mucha Dios confusión. y él era hombre Dios completamente. y también era hombre. Completamente. Completamente. Sin embargo, no pudiéramos cerrar sin antes hablar de la parte conclusiva de este periodo. 476. Y es que este periodo concluye en el 476 después de Cristo y concluye con la caída de Roma. Ahora, ¿por qué cae Roma y cómo cae Roma? Constantino decidió construir la ciudad de Constantinopla en la zona norte de Roma. Que hoy se llama Estambul. Y hoy es Estamburgo. Era una localidad, una región, un lugar geográfico que quedaba en el lugar más alto de Roma.
era el lugar más difícil para poder penetrar de Roma o conquistar. Y Constantino lo pensó de manera estratégica, militar y política. Entonces, él construyó esa gran ciudad allá. Al construir esa ciudad allá, él se olvidó de Roma. De hecho, él no gobernaba desde Roma, él gobernaba desde Constantinopla. Roma se debilitó. Ya los soldados no eran soldados, eran cristianos. Estaban exentos de impuestos, tenían ciertos privilegios y favores. Entonces eran cristianos, pero los generales, los capitanes y muchos altos líderes militares, incluso políticos, eran ya pastores y obispos de la iglesia. Y entonces ya no habían casi soldados, no había militares, no había... De hecho, ya ellos ni siquiera sus fronteras estaban debilitadas porque no era lo que se dedicaban a cuidar y a proteger la ciudad militarmente. Ya la preocupación era el asunto religioso del cristianismo y entonces todo eso debilitó militarmente y políticamente hablando la ciudad de Roma y posteriormente incluso se debilitó tanto, se enfocaron tanto en solamente la religión que terminaron desarrollando males morales dentro de la iglesia, corrupción dentro de la iglesia y por eso tenemos voces como las de Juan Crisóstomo, que terminó condenando los males y la corrupción y la riqueza con la que había engordado la iglesia de esa época. Terminaron desterrándolo precisamente hasta que murió por lo duro que él condenaba la riqueza con que la iglesia se había abultado en esa época. Pero no solamente esto, de alguna forma nosotros nos encontramos con una iglesia que está luchando por tener el dominio sobre toda Roma, incluso Constantinopla, y ahí vemos el primer llamado papa o papa. Que reclama derecho universal sobre la iglesia. El obispo principal de Constantinopla también reclamando ser el papa de toda la iglesia y todo este debate se dio. Sin embargo, de repente ya estaban tan corruptos y tan interesados en el dinero y tantas males morales incluso que los germanos entonces, que eran enemigos que estaban acechando Roma, pero que no habían tenido la oportunidad porque Roma era un gran imperio militar. Pero ya en el 476 los germanos invaden Roma y conquistan Roma y ahí se da lo que es la caída del imperio romano como tal, de Roma. Y entonces los cristianos en Roma en ese sentido fueron estratégicos porque ellos empezaron a evangelizar a los germanos, empezaron a hacer misiones dentro de los que lo habían conquistado ellos mismos. Los germanos se convirtieron al cristianismo y ya Roma, que había sido conquistada, terminó conquistando a los germanos, que eran los invasores, y terminaron convirtiéndose también al cristianismo. Pero de todas formas cae la gran Roma y ya no es Roma, sino que son los germanos quienes están gobernando sobre Roma y la caída de Roma marca el fin del período de la iglesia imperial. Pastor, ¿qué consejo le daríamos a esta generación y a la iglesia como tal con relación al tercer período de la iglesia? Cosas que sucedieron en aquel período que pudiera ser que pase en nuestros días. ¿Qué consejo para no caer en esos mismos errores? Pienso que 4 cosas son importantes observar respecto a este periodo. En primer lugar, tener mucho cuidado con que el mundo no influya sobre nosotros, sino nosotros influir sobre el mundo. La iglesia del Imperio Romano, la iglesia imperial, adoptó muchas cosas de la sociedad, porque la sociedad influyó sobre la iglesia. Amén. Y la iglesia quería adaptarse a la sociedad de esa época. Pero ya eso está pasando. Es importante que la iglesia entienda que no es el mundo el que está llamado a influenciar sobre la iglesia, sino que es la iglesia que está llamado a influenciar sobre el mundo. Te deberías repetir eso. En segundo lugar, es importante también que la sociedad de nuestros días esté consciente de que el sistema político y administrativo
es una orden y la iglesia es otra orden. Amén. Son administraciones distintas, son gobiernos distintos, aunque paralelos. Es importante que los gobiernos políticos puedan ver un ejemplo de gobierno de honestidad y de integridad, de santidad y de equidad dentro del gobierno de la iglesia. El gobierno político debería imitar la forma en que la iglesia gobierna. Y en tercer lugar, también es importante defender nuestras convicciones de manera firme. Aunque esto nos cueste mucho, nos cueste tener enemigos o, como dijo Atanasio, tener el mundo entero en contra, vivir con la convicción y la seguridad de defender aquellas cosas que nosotros creemos. Y por último y cuarto lugar, el mundo puede conquistar con espada. La iglesia está llamada a conquistar por la palabra. Amén. Excelente. Bueno, ya hemos terminado el día de hoy con este programa del tercer periodo de la iglesia. Realmente queremos ver sus comentarios. Queremos que nos digan ahí qué ustedes piensan sobre este tercer periodo. Y Giancarlos, que le hizo esta pregunta al pastor, ¿qué ustedes entienden que que hubo en el tercer periodo que está pasando en nuestros días? ¿Cómo podríamos solucionarlos hoy, en el 2024? La iglesia tiene que aprender sobre la historia. ¿Para qué? Para no repetir lo que ya pasó. Amén. Y que podamos, pues, ser sustentados por la palabra de Dios. Dios les bendiga mucho y gracias por estar con nosotros en Teológicamente Hablando.